Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Aquí, donde las cortinas del mundo del espectáculo se levantan para revelar los secretos más jugosos, los entresijos más emocionantes y las historias de amor y desamor que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, como ya sabéis, nos adentramos en un terreno pantanoso, una zona gris llena de rumores, esperanzas y corazones en vilo, la posible, la ansiada, la soñada reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparaos un café, acomodaos en vuestro sillón favorito y apagad el móvil, bueno, dejadlo a mano para darle like y compartir, claro, porque este análisis va a ser largo, profundo y lleno de, bueno, ya sabéis, salseo del bueno. Vamos a desmenuzar cada indicio, cada declaración críptica, cada coincidencia sospechosa que ha alimentado durante meses, incluso años, la llama de la esperanza entre los fans de Anker. Y por supuesto analizaremos en detalle esa súplica, que según las voces que susurran desde Estambul, lo cambió todo. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y especulaciones, permíteme insistir en algo crucial: este canal vive y respira gracias a vuestro apoyo. Si disfrutáis de nuestras investigaciones periodísticas con un toque de cotilleo, no lo vamos a negar, si os apasiona tanto como a nosotros seguir la vida de estas celebridades, si creéis que merecemos un pequeño gesto a cambio de nuestro arduo trabajo, no olvidéis darle un like bien grande a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo o con todo el mundo que respire y ame las telenovelas turcas. Y por supuesto suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras novedades. Convertíos en miembros de esta gran familia de amantes del espectáculo. Ahora sí, con el camino allanado y vuestra bendición recibida, pongámonos manos a la obra. La historia de Kerem y Hande es un cuento de hadas moderno, una de esas raras excepciones en las que la magia de la ficción se derrama en la vida real. Su romance floreció en el set de Sen Kalkapm, una serie que con su encanto y romanticismo conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta la lejana Asia. La química entre Kerem y Hande era palpable, una fuerza arrolladora que eclipsaba cualquier guión. No era solo actuación, era algo más, algo auténtico, una conexión que resonaba en cada mirada, en cada roce, en cada sonrisa. Nos hicieron creer que el amor verdadero existía, que dos almas destinadas a encontrarse podían hacerlo incluso bajo la intensa luz de los focos y la constante vigilancia de las cámaras. Y así fue. La ficción se convirtió en realidad, la magia de la televisión se hizo carne y hueso, y Kerem y Hande, bautizados como Anker por una legión de fans incondicionales, se enamoraron perdidamente. Su relación, documentada hasta el más mínimo detalle por la prensa y las redes sociales, se convirtió en un fenómeno global. Durante su tiempo juntos nos regalaron momentos para el recuerdo, escapadas románticas a las Maldivas, cenas a la luz de las velas en Estambul, declaraciones de amor públicas que rozaban la perfección. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor moderno, el ejemplo de que a pesar de la fama y la fortuna, el corazón podía encontrar su verdadero hogar. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas y en la vida real, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo juntos con rumores de tensiones y desacuerdos circulando como fantasmas en la red, Kerem y Hande anunciaron su separación. El mundo entero se detuvo. Los fans de Anker se sumieron en la desesperación, sintiendo como si una parte de su propio corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Kerem ha protagonizado nuevas series, explorando otros registros y consolidándose como uno de los actores más versátiles de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la pantalla, pero también ha incursionado en el mundo de la moda y el diseño, demostrando su talento polifacético. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y de los nuevos proyectos, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans de Anker. Rumores de encuentros casuales, mensajes subliminales en Instagram, fotografías que parecían sugerir una cercanía renovada, todo alimentaba la idea de que el amor entre Kerem y Hande no había muerto, sino que simplemente estaba hibernando, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. Y es aquí donde entra en juego la famosa súplica, el punto de inflexión, la pieza clave de este rompecabezas emocional que estamos intentando armar. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué fue lo que Kerem le dijo a Hande que podría haber cambiado el curso de su historia? Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que, como siempre, debemos tomar con pinzas, pero que resultan irresistibles para cualquier amante del cotilleo, el encuentro tuvo lugar en un evento social, una de esas galas benéficas a las que acuden todas las celebridades de Estambul. Kerem, al ver a Hande, se acercó a ella con una determinación que sorprendió a los presentes. No fue un saludo formal, ni una conversación superficial sobre el tiempo. Fue algo más profundo, algo más sincero, algo que parecía venir directamente del corazón. Se dice que Kerem le confesó a Hande que se arrepentía profundamente de algunas cosas que había hecho o dicho durante su relación.
No especificó cuáles, pero se presume que se refería a errores de juventud, a momentos de inmadurez, a malentendidos que con el tiempo se habían convertido en una barrera insuperable. También se dice que le expresó su admiración por su talento, su belleza y su fuerza interior. Le recordó los momentos felices que habían compartido, las risas, los viajes, las pequeñas cosas que hacían que su relación fuera única y especial. Le hizo ver que a pesar de la separación, el tiempo que pasaron juntos había dejado una huella imborrable en su vida, una marca que ninguna otra persona podría borrar. Pero lo más importante, según estas fuentes, fue que Kerem no le exigió nada a Hande. No le pidió que volvieran de inmediato, ni le presionó para tomar una decisión. Simplemente le abrió su corazón, le mostró su lado más vulnerable y le demostró que, a pesar del dolor y la decepción, seguía sintiendo un profundo amor y respeto por ella. Esta súplica, lejos de ser un acto desesperado de un hombre enamorado, fue un gesto de madurez y honestidad que, al parecer, conmovió profundamente a Hande. No la convenció de inmediato, pero sí sembró una semilla de duda, una chispa de esperanza que comenzó a crecer en su interior. Ahora bien, es fundamental reiterar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de testimonios anónimos y de interpretaciones subjetivas. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen la veracidad de esta historia. Por lo tanto, debemos tomarla con la debida cautela y mantener una mente abierta a otras posibilidades. Sin embargo, la reacción de Hande después de este encuentro ha sido interpretada por muchos como una señal de que la reconciliación podría estar más cerca de lo que pensamos. Se la ha visto más relajada, más sonriente y, en general, con una actitud más positiva. Incluso algunos medios de comunicación han publicado fotografías de Hande luciendo un colgante que, según dicen, es un regalo de Kerem. Un colgante con forma de estrella, símbolo de esperanza y nuevos comienzos, un guiño sutil a la posibilidad de un futuro juntos. Pero no todos son flores y corazones. También hay voces que señalan que la actitud de Hande podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y aumentar su popularidad. Algunos incluso sugieren que podría estar utilizando la atención mediática sobre su posible reconciliación con Kerem para promocionar sus nuevos proyectos. La verdad es que nadie excepto Kerem y Hande conoce la verdadera naturaleza de su relación actual. Todo lo demás son especulaciones, conjeturas y deseos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río de rumores y señales parece fluir con una fuerza inusitada. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, para crecer como personas y para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Es posible que durante este tiempo de separación, hayan llegado a la conclusión de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para dejarlo escapar. Es posible que hayan aprendido a perdonar los errores del pasado y a valorar las cosas buenas que compartieron. Y es posible que después de todo este tiempo, estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Por supuesto, una reconciliación no sería fácil. Tendrían que superar muchos obstáculos, tanto personales como profesionales. Tendrían que lidiar con la presión de los medios de comunicación y las expectativas de los fans. Y tendrían que asegurarse de que esta vez, su relación sea más fuerte y sólida que nunca. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, les proporciona reconocimiento, admiración